presentarles a la doctora Ángela María Penagos Concha, presidenta de Finagro. Ella es economista con más de 20 años de experiencia profesional, liderando desde el sector público y privado procesos de gestión política e investigación aplicada en el desarrollo territorial, desarrollo rural y desarrollo agropecuario. La doctora Ángela María Penagos nos va a hablar justamente un poco más sobre el crédito agropecuario. Bienvenida. Ok, listo. ¿Dónde me? Bueno, buenas tardes a todos. Tengo un poquito de reflejo en los ojos y con las gafas, entonces me van a ver haciendo así como si no pudiera ver, pero es por el tema del reflejo en las gafas. Bueno, pues primero, pues muchas gracias por esta invitación. Como muchos sabrán, estoy recién asumiendo el cargo de presidenta de Finagro, lo cual para mí es todo un gusto. Vengo vinculada desde hace rato con el sector agropecuario y conozco bastante bien el rol que tiene Finagro en el sector agropecuario y como uno de los instrumentos de política del sector más poderosos y tal vez más consolidados en la sociedad colombiana. Un poco parte de por qué me parece tan importante este escenario y este espacio, y yo le decía al equipo con el que trabajamos en Finagro, es porque todo el trabajo cooperativo y el trabajo cooperativo del sector agropecuario se va a volver central en este gobierno. Así que un poco quisiera dar una charla de cuál es el potencial del sector agropecuario, los retos que tenemos hoy en día y bueno, cómo vamos a lograr desarrollar el potencial de financiamiento del sector y el rol tan importante que juega el sector cooperativo en este proceso. Un poco, unas líneas que me parecen importantes porque además esto nos enmarca dentro de una apuesta muy importante que está haciendo el actual gobierno y que Finagro, como banca de desarrollo, es una de las instituciones más importantes del sector agropecuario. Sin duda, la apuesta es la transformación del campo colombiano hacia una agricultura para la vida, donde vamos a tener una apuesta muy importante por la reforma rural integral y la reforma agraria para que Colombia sea una potencia agroalimentaria. Asimismo, los campesinos, las comunidades, los indígenas, las comunidades negras y otros grupos étnicos son parte sustantiva de esa transformación y tenemos una perspectiva, tenemos derecho como una perspectiva intersectorial y un compromiso de Estado. Los límites ecológicos y la regeneración de los ecosistemas son la garantía de una agricultura para la vida y para todo esto a partir del ordenamiento en torno al agua. Todos aquí lo sabemos que estamos ante una situación compleja en términos del cambio climático y que ya es evidente que sus efectos se adelantaron. En Colombia lo estamos viviendo fuertemente y en ese sentido apoyar el proceso de transformación de la agricultura se vuelve central desde la perspectiva de los instrumentos de política. También estamos por sistemas productivos y cadenas de valor sostenibles e inclusivas, más diversificadas, más justas, resolver los problemas del hambre y además proveer de innovación, infraestructura, extensión agropecuaria, crédito y manejo de riesgos para la agricultura. Sin duda alguna un tema fundamental y donde ustedes también tienen un rol importantísimo es todo el tema del enfoque territorial como base para la transformación sostenible, acorde a la realidad y el contexto de nuestra sociedad. Así que en ese sentido, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos el campo? Sin duda, el campo tiene un rol protagónico en esta transformación como potencia alimentaria. Tenemos oportunidad de generar y ser fuente de empleo y de empleo digno para buena parte de los colombianos que viven en las zonas rurales. No es menor que el 60% de los empleos rurales pertenezcan a la actividad agropecuaria. Asimismo, ya lo hemos sabido, tenemos un potencial importante en términos de hectáreas. Se estima que hay cerca de 40 millones de hectáreas que tienen una vocación productiva,
digamos que esa cifra la tenemos que precisar un poco más porque hay que mirar con todo el tema de recurso hídrico, pero Colombia tiene cómo crecer en la producción de alimentos. También sabemos que la agricultura puede ser hasta 7 veces más efectiva en la reducción de la pobreza rural que otros sectores. Y además tenemos la oportunidad de generar alimentos de calidad y suficientes para una canasta saludable, es decir, encadenamientos verticales y con una perspectiva de donde el hambre o la reducción del hambre y una alimentación sana para todos se vuelva un propósito de la industria alimentaria y de los agronegocios. Sin embargo, ustedes ya lo saben y quiero profundizar en esto porque a veces olvidamos los retos y cómo nuestros instrumentos y cómo ese trabajo en territorio puede ayudar a resolver estos retos que son fundamentales para que Colombia sea una potencia agroalimentaria. Sin duda alguna, los campesinos, nuestros productores son los que presentan mayores privaciones y limitaciones de acceso a factores productivos. Los ingresos laborales tienden a ser, urbanos tienden a ser más del doble que los rurales, junto con la concentración de la pobreza. Yo me voy a mover aquí porque me parece más importante que ustedes vean la gráfica. Sin duda alguna, tenemos un limitado acceso al mercado financiero formal, lo que implica un impacto muy fuerte en la estructura de costos de los productores. Tenemos un acceso desigual a servicios públicos e infraestructura, bajo logro educativo, bajo acceso a servicios de salud, poca conectividad y limitada infraestructura. Esto se viene mencionando incluso desde la Misión para la Transformación del Campo, donde si queremos que los negocios, los agronegocios y la integración de los pequeños productores, tenemos que pensar en esas condiciones habilitantes que permiten el proceso de transformación. Y no es menor, y lo sabemos. Estos productores, los pequeños productores, los campesinos han estado más expuestos a la violencia y pues sin duda tienen menor acceso a los mercados. Un poco lo que me parece importante aquí es que veamos que la gris es la pobreza monetaria rural. En Colombia, como en buena parte del mundo, esto no es un fenómeno, tendemos a que la pobreza rural sea mayor que la pobreza urbana. Eso, digamos, es un patrón, pero es que acá en Colombia es significativamente mayor. Ustedes me van a decir, Ángela, ¿pero cómo así? ¿Qué fue que pasó en el 2020? ¿Cómo así que la pobreza rural cayó y estuvo casi igual a la pobreza urbana o el promedio nacional? Sí, pero fue un momento coyuntural, digámoslo, eso fue parte del impacto de la pandemia. La pandemia tuvo un impacto mucho más concentrado en las zonas urbanas, lo que significó una pérdida de empleos y ingresos significativamente mayor. Sin embargo, y algo que nosotros habíamos sostenido es que el efecto en las zonas rurales iba a presentar un rezago. Y lo estamos confirmando en el 2021 y tocará ver ahorita las cifras del 2022. ¿Qué es lo que preocupa más de esta situación frente al tema de la pobreza rural? Que Colombia venía presentando y generar una tendencia a la baja de la pobreza y que era mayor, pero íbamos en un camino, digamos, de mejora, lento, se iban cerrando esas brechas, pero a partir del 2021 esa tendencia se reversa. Eso es gravísimo. Recuperar esos puntos implica un esfuerzo muy significativo en todas estas condiciones que te permiten tener una vida digna, como es el acceso a la educación, a la salud. Así que tenemos que trabajar por eso. Y en ese sentido la agricultura para los pequeños, como yo les dije, es mucho más efectiva en la reducción de la pobreza rural, tiene un rol súper importante. Sin embargo, tenemos un problema crítico en Colombia. Los problemas de productividad de la agricultura siguen siendo muy altos. Colombia, no, lo puedo poner acá para iluminarnos. Colombia, este gráfico es buenísimo, que es un indicador que se llama la productividad total de los factores, que básicamente nos muestra
cómo se usan los factores de producción, ¿de acuerdo? Y digamos que desde 1970 que pudimos hacer el análisis, encontramos que la productividad viene bajando, por allá en el 2001 presentó un comportamiento, una mejoría, pero nunca hemos recuperado lo que teníamos en los años 70, cuando teníamos una institucionalidad del sector agropecuario mucho más significativa, con mucha más presencia en las zonas rurales, con problemas como todo, pero teníamos un esfuerzo muy importante con unas instituciones que le apuntaban al mejoramiento de la productividad. ¿Qué ocurre? Sí, la agricultura en Colombia crece, ha crecido, nadie niega eso, pero crece porque usa más los factores de producción y no porque los usa mejor. Ese es uno de los temas, por eso es que es tanto, todo el tiempo nos están diciendo que, no, me devuelvo. Todo el tiempo nos están diciendo que parte del crecimiento, me acuerdo que uno de los indicadores más tradicionales que se usaba al momento de medir el desempeño de la agricultura era el crecimiento en hectáreas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces uno decía, la agricultura le va bien porque hay crecimiento en las hectáreas. Eso está bien, pero también es importante mirar cómo crecen los rendimientos. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, los rendimientos en Colombia casi que han permanecido estáticos. Y esa es la forma tradicional de medir rendimientos, que es producto por hectárea, que no es la mejor forma, digamos, porque hoy la productividad debe incluir otro tipo de valores, pero lo que nos dice es que para los principales sistemas productivos en Colombia no ha habido mejoras significativas en la productividad. Otro tema que es muy complejo y que tiene también que ver con el trabajo que ustedes están haciendo. Este mapa nos dice de dónde vienen los alimentos en Colombia. Vienen de muchas partes, casi que en toda Colombia, o por lo menos en buena parte de la zona andina, se producen alimentos. El tamaño del círculo nos indica la cantidad. Sin embargo, ¿desde dónde se comercializa? La comercialización de nuestros alimentos está tremendamente concentrada, lo que implica que muchas veces un alimento tiene que recorrer hasta 500 kilómetros para llegar a su destino final, entre ires y venires. Eso sin duda alguna es un tema de ineficiencias y a mí me sorprende esto, sobre todo en la producción de los alimentos, porque Colombia, a diferencia de muchos países de América Latina, Colombia es una ciudad de pueblos y pequeñas ciudades. Eso es una ventaja y nosotros deberíamos tener una red mucho más diversificada y menos concentrada sobre la distribución de nuestros alimentos. Es por eso que los productores se quejan de lo que pierden en una cadena que no agrega valor por las limitaciones de distribución que hay en nuestro país. Por otro lado, si bien tenemos unos niveles de encadenamiento, o sea, este gráfico, ¿qué quiere decir? Esta línea lo que nos dice, aquí está la agricultura, es qué tan encadenada está la producción hacia atrás, es decir, cuántos insumos utilizamos, qué tantos inputs entran a esta función de producción y qué tanto se integra hacia arriba, es decir, hacia la producción de alimentos o otro tipo de derivados que pueden salir de los productos agrícolas. Tenemos que estamos de alguna manera bien encadenados hacia atrás, pero hacia adelante no. Todavía tenemos un campo que recorrer en la producción de alimentos. Adicionalmente, y esto también lo deben tener ustedes mucho más claro que yo, Colombia, este mapa, para que no le paren, no se aterren con los colores, lo que quiere decir es las brechas de productividad. Y nosotros en Colombia tenemos zonas muy, muy productivas y zonas que tienen muy bajas productividades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no es tan difícil cerrar la brecha porque ese nivel de productividad de alguna manera ya se tiene en Colombia, pero que nos falta hacer un trabajo muy fuerte que depende mucho del proceso de innovación
y que no tenemos digamos, las herramientas para poder cerrar esas brechas. Este fue un estudio que se hizo en la Universidad de los Andes, pero una de las conclusiones es que el municipio más productivo de Colombia es hasta 157 veces más que el menos productivo. O sea, es una brecha absurda. Muchos me van a contestar, Ángela, pero es que Colombia es un país tremendamente heterogéneo, eso es difícil. No, yo no estoy pretendiendo que tengamos niveles de productividad homogéneos, pero sí, ese nivel de brecha lo único que implica son pérdidas de eficiencia que afectan nuestra capacidad de producir alimentos. Tenemos departamentos muy productivos como Antioquia, Bolívar y Cesar, pero tenemos departamentos menos productivos como La Guajira, Guaviare, Putumayo y Amazonas. Hay una diferencia de 125 entre el más y el menos productivo, perdón, ahí me equivoqué, es 125, no 157, y esto se debe cuando ya empezamos a analizar el tema, y aquí vamos a entrar en el rol de Finagro, que buena parte de estas diferencias de productividad se deben a la diferencia en el acceso de factores de producción. Muy difícil en unas zonas acceder a maquinaria, a mano de obra calificada, a conectividad, limitaciones de acceso al mercado. Adicionalmente, hay un tema que no se me puede pasar, es que sin duda la agricultura y los servicios ecosistémicos, nuestros entornos naturales han estado trabajando por mucho tiempo casi en contravía. Y se acuerdan cuando yo les dije que buena parte del crecimiento de la agricultura en Colombia ha estado por un mayor uso de los factores de producción, no por un mejor uso de los factores de producción. En parte eso tiene que ver con la transformación de los ecosistemas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, entre el 2001 y el 2011, buena parte de la transformación de los ecosistemas naturales por sistemas agrícolas se concentraron en el oriente del país. Es decir, que se transformaron bosques naturales, ecosistemas, y hoy en día tenemos agricultura. Y entre el 2010 y el 2018 ustedes me van a decir, pero Ángela, ¿por qué hay dos mapas? Porque aunque no lo crean, las bases de datos son diferentes. Tenemos una concentración en el Pacífico y una concentración por acá en la Amazonía. Más allá de entrar, digamos, en eso, es un poco lo que nos confirma, bueno, aquí hay cosas que podemos mejorar, tenemos un campo para mejorar la productividad, y en ese sentido, ¿cómo vemos nosotros el rol del financiamiento agropecuario para superar buena parte de estos retos? ¿Qué evidencia tenemos nosotros? Y qué pena sé que no se va a ver, pero créanme que lo que dice en el cuadrito es que uno de los determinantes de la productividad agrícola, y especialmente para los más pequeños, es el acceso a crédito. El acceso, la rayita entre más a la derecha esté, quiere decir que incide más. Y el color azul más claro es el que es más pequeño, que según esta clasificación es un microfundio hasta de 5 hectáreas. Y resulta que tenemos evidencia suficiente del rol que puede jugar el crédito en el mejoramiento de la productividad de la agricultura. Entonces, teniendo esta evidencia y un poco la tarea que tenemos que hacer y el rol tan importante que juega una banca de fomento, porque Finagro ante todo es una banca de segundo piso de fomento para transformar, para impulsar transformaciones estructurales de largo plazo. Entonces, nuestra tarea ¿dónde debe estar? Sin duda, en facilitar el acceso al crédito formal de productores que tradicionalmente han sido excluidos y que requiere de procesos constantes de innovación y una oferta financiera y no financiera integral. Una de las apuestas más importantes que se están impulsando dentro del Ministerio de Agricultura por la ministra Cecilia López, donde Finagro va a tener un rol significativo, es poder articular la oferta de crédito y el crédito fomento con los otros instrumentos sectoriales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, con la extensión agropecuaria. Pero sin duda tenemos que lograr una mayor profundización dirigida y focalizada. Ese es un esfuerzo que tiene que hacer Finagro y que por eso sus aliados de primer
pisos son tan fundamentales. Tenemos que saber a dónde llegar y con qué llegar. ¿Cuál es el tipo de actividades que tienen que ser financiables para mover este barco de la productividad? La transformación digital del portafolio agropecuario. Lo que más queremos es que el crédito sea de fácil acceso, que se pueda definir casi a través de una aplicación. Ustedes me van a decir, pero sí, Ángela, en las zonas rurales, ¿cuál conectividad? Sin duda, ese es un tema que también tenemos que trabajar para tener acceso a crédito al fácil. Reducir trámites y requerimientos de las líneas especiales de crédito. Sin embargo, uno de los temas que va conectado con este acceso más formal y más masivo del crédito está conectado con la educación financiera. Es un instrumento fundamental y esta educación financiera tiene que ir de la mano del trabajo que hacen entidades, por ejemplo, como el SENA. Información sectorial como los marcos de referencia agroeconómicos y aplicativos para una mejor gestión del crédito. Vamos a trabajar y un esfuerzo importante que quiere hacer Finagro es mejorar la oferta de información confiable para estructurar mejores créditos, que la originación sea más apropiada y tenga menos posibilidad de rechazo, con un esquema de garantías acorde. Sin duda, sabemos, somos súper conscientes que el crédito de fomento, uno de los instrumentos más importantes es todo el esquema de garantías y Colombia, por fortuna, tiene un gran instrumento. Todo el tema que tiene que ver con la gestión del riesgo. Tenemos que trabajar en el seguro agropecuario y sobre todo conectar los temas de seguro agropecuario con riesgos ambientales. Fondeo de bancos de nicho, cooperativas microfinancieras y ONGs. Y aquí me quiero detener un poco porque parte de lo que queremos es tener más canales que le lleguen a aquellos productores que tradicionalmente el sistema formal no lo permite. Sin duda alguna, tenemos que avanzar y ajustar. Aquí con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, digamos que eso es lo que siempre me han mencionado. Es difícil acceder a los recursos de Finagro, el redescuento. Vamos a trabajar, requerimos un fortalecimiento y digamos una retroalimentación para que definitivamente las cooperativas puedan ser usuarias del redescuento. No lo olvidemos, tenemos una cantidad de instrumentos que nos permite abordar mejor el cambio climático con una oferta variada de productos. Uno de los temas que yo he dicho en varias ocasiones es que no es suficiente una línea de crédito. Todo el crédito y todos los instrumentos financieros, además de estar, por lo menos desde una banca de fomento, con un foco fundamental en pequeños y medianos, tiene que facilitar el proceso de transformación de la agricultura. Eso es clave, eso es fundamental y en eso deberíamos hablar de un crédito sostenible para todo, porque no tenemos mucho más tiempo para avanzar en esta transformación. Por otro lado, uno de los desafíos más importantes, y como para no hablar tanto del externo sino del interno, es que tenemos que lograr la complementariedad de nuestros instrumentos. Y eso no es fácil, yo sé que no es fácil, pero es algo que si no, no vamos a tener impacto. El crédito tiene que ir de la mano del seguro, de la mano del FAC y de la cantidad de instrumentos no financieros que tiene el Banco Agrario. Esperen un momento, no, perdón. Y de la cantidad de instrumentos no financieros que tiene el Banco Agrario. Necesitamos más educación, necesitamos digitalización. Si todo eso logra entrar en paquete apenas desde el Sistema Nacional de Crédito y del rol que tiene Finagro, vamos a lograr impactos significativos en acceso y sobre todo en mejoramiento de la productividad. No podemos olvidar que el crédito no es el fin. El crédito es el medio a través del cual vamos a lograr el cambio. Y aquí donde vemos pues el rol de todas estas cooperativas que nosotros estamos con este momento trabajando. Buena parte de estas cooperativas nos están acompañando aquí y que ya son nuestras aliadas y que ya buena parte de ellas también me han manifestado los desafíos que tenemos. ¿Qué les quiero decir yo? Necesitamos llegar más lejos y la manera de llegar más lejos es combinando el acceso al crédito con el acompañamiento, que es algo que podemos trabajar con todo el sistema cooperativo.
Sabemos que hoy en día vemos que ha venido creciendo. Tenemos en este momento 21 cooperativas que ya vienen trabajando con Finagro. Somos conscientes del esfuerzo, pero mire que en 11 años ya tenemos 611.000 millones de pesos en colocaciones y que más o menos esperamos a septiembre del 2022 hablar de 16.750 operaciones. Otro tema que me parece importante rescatar aquí y que me parece fundamental, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de cooperativas hablamos de pequeño productor y de pequeño productor, que estamos accediendo a ese que yo les mostraba de las 5 hectáreas, a ese que acceder al crédito es el cambio entre tener un negocio rentable a uno rentable. Ese es el importantísimo rol que tenemos con las cooperativas. Y ayer que estábamos revisando esta información, ¿qué vimos? Que más o menos en promedio el tamaño de un crédito es de 19 millones de pesos. Es un crédito que mucha gente me va a decir, pero ¿cómo así? Ángela, 19 millones de pesos para un pequeño productor o un campesino es un mundo de plata, pero son créditos que permiten la transformación del sistema productivo. Es importante que entendamos que mejorar la productividad requiere tiempo, es decir, plazos, metodología y pegarle, como decimos, a las actividades que son. Eso es un trabajo de largo plazo y pues como ven lo venimos haciendo. Adicionalmente tenemos un universo de 182 cooperativas más o menos, un mercado que tenemos. Estamos trabajando, como ya les dije, con 21. De esas 21, 9 en este momento están usando tanto el crédito como el FAC, pero tenemos un potencial de crecimiento de 51, o sea que hay para dónde crecer, de las cuales 21 ya hemos iniciado un acercamiento. Coincidencialmente los dos números son 21, pero son 21 distintos. El 21 de arriba es con el que ya estamos trabajando y el 21 de abajo es de los 51 que tenemos potencial de crecimiento. Un tema que me parece importante y porque eso confirma algo de lo que implica el acompañamiento y la labor tan importante que tienen las cooperativas en la gestión y adopción del crédito. El nivel de siniestralidad, perdón que siempre me cuesta trabajo decir esa palabra, cuando estamos trabajando con cooperativas es mucho menor que el resto. Y esto en parte tiene que ver con el tema de análisis de riesgo, el acompañamiento y toda esta labor de acercamiento con el productor es fundamental para el acceso al crédito. Hemos venido creciendo las garantías, como ustedes lo pueden ver, y pues sin duda alguna la idea es que cada vez las cooperativas utilicen mucho más el instrumento del FAC. Pero ojo, el FAC tiene que operar como un instrumento de inclusión financiera, no como un instrumento para reducir meramente, para darle menos bolas al riesgo. Es ideal que cada vez una operación con FAC, operación 1, operación 2, pues cada vez aprendamos a hacer y mejorar nuestra originación hasta que en un momento ya no necesitemos más garantías y que podamos entrar a un esquema tradicional. Otro tema que es súper importante y ya voy a terminar, no se les olvide que nosotros tenemos tasas. Yo sé que las tasas son variables, que dependemos, que en este momento el mercado estamos en unas condiciones complejas, pero de todas maneras las condiciones del crédito de fomento siguen siendo mejor. Podemos tener hasta márgenes del 9,1. Adicionalmente, el FAC para pequeños puede cubrir hasta el 80% de la originación. Tenemos el apoyo con el ICR, que es un instrumento que podemos decir ha seguido, está un poquito dormido, pero que vamos a potenciar, porque sí creemos que parte el ICR debe estar focalizado en pequeños y en actividades que realmente impulsan el mejoramiento de la productividad. Vamos a seguir fortaleciendo el seguro agropecuario, esta era la que estaba buscando hace un momento, y sin duda alguna, todos estos instrumentos no financieros,
como la educación, los marcos de referencia, las metodologías de crédito, el tipo de software para tomar estas decisiones deben acompañar esta oferta institucional. Es difícil pensar que vamos a lograr mover este tren de la productividad, especialmente en los pequeños, si no tenemos un abordaje integral. Además de toda esta oferta institucional que tenemos para las cooperativas, la idea que tenemos en Finagro es podernos articular además con la otra oferta institucional del sector agropecuario. Es trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver los predios, las tierras que se compren, que hagan parte de la reforma agraria, también tengan acceso a este tipo de instrumentos y adicionalmente que tengan herramientas y mecanismos de cofinanciación para los de servicios de extensión agropecuaria. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar la segmentación de cooperativas, un análisis de diferenciar en requisitos y modelos de asignación, tamaño de cartera, tipo de clientes, cifras financieras, oferta de crédito agropecuario y zona de influencia. Adicionalmente, tenemos que tener una mejor articulación con la Supersolidaria, verificación normativa para la evaluación de Finagro al sector cooperativo y una profundización del FAC, que es uno de los temas significativos. Las cooperativas que hagan un mayor uso de este instrumento, pues que ya lo he dicho varias veces. Avanzar en la implementación de fondeo global, esto es un tema, digamos, que agiliza el proceso, el crédito y la asignación uno a uno, puede ser ineficiente y lento, y sin duda realizar un plan de acompañamiento, que es algo que también nos han mencionado hoy en varios escenarios, de la importancia de un cumplimiento de criterios habilitantes en el mediano y largo plazo y mejoramiento de indicadores financieros y fortalecimiento de las capacidades de originación de crédito. Así que esto era lo que les tenía para contar hoy. Muchísimas gracias.